If we want to learn about what's going to happen in the future, we have to look at the past. Si nosotros queremos aprender lo que va a acontecer en el futuro, tenemos que aprender del pasado. You know, I like history. I many times look at history to look at what's going to happen in the future. Y de hecho, ustedes saben que a mí me encanta la historia y en muchas ocasiones me gusta estudiar la historia para ver qué va a acontecer en el futuro. In 1919 to 1920, En 1919, 1920, a young German by the name of Adi Schicklgruber, un joven alemán de nombre Adi Schicklgruber began to rise in power. comenzó a subir en poder. He was actually Austrian, Él de hecho era austríaco, but he renounced his citizenship pero él renunció a esta ciudadanía in order to become German. para poder hacerse alemán. His best known name is Adolf Hitler. Y de hecho, él es mejor conocido como Adolf Hitler. In 1933, he became Chancellor of Germany. En 1933, él se convierte canciller de Alemania. By 1934, he had become a full-fledged dictator. Y en 1934 se había convertido en un dictador total. Through the use of violence, A través del uso de la violencia, assassination, asesinatos, he was able to create crises, pudo crear una crisis eliminate the rights of the citizens, eliminando los derechos de los ciudadanos. Approximately 5 years later, Y aproximadamente 5 años después, he invaded Poland él invade Polonia on September 1. el 1 de septiembre. He personally directed all the military affairs and made himself the commander-in-chief. Él, de hecho, dirigía personalmente todas las operaciones militares y él se autonombró como el comandante en jefe. In 1941, he became the commander-in-chief. En 1941, él se convierte en el comandante en jefe. Jews were watching. The world was watching. Los judíos estaban viendo, el mundo estaba viendo. Hitler called his empire the Third Reich. Él llamó a su imperio el Tercer Reich. 1,000-year Reich. A un imperio de 1000 años. He was looking at the Roman Empire Él and saying, my empire is going to be that just as long, 1,000 years. De hecho, él había estudiado el imperio romano germánico y él había dicho, mi imperio va a hacer eso, un imperio de 1000 años. The Jews that were living inside of Germany began to watch what was happening and see what Hitler was doing. Y los judíos que estaban dentro, viviendo en Alemania, estaban observando qué estaba haciendo Hitler. First, they were required to wear a yellow star. En primer lugar, a ellos se les pidió usar una estrella color amarilla. And then they were beginning to persecute it and round it up. Y luego empezaron a perseguirlos. So you have to identify them first, and then you have to label them the enemy. Así que, en primer lugar, usted tiene que identificar y tiene que poner la etiqueta al enemigo. And then they went to the execution. Y luego pasaron a la etapa de ejecución. Jews everywhere were watching. They were trying to find places to flee to. De hecho, los judíos que estaban en otros lugares estaban viendo y ellos estaban buscando a qué otros lugares podían huir. All around Europe, they fled Germany, and you can see some went to Argentina, 45,000, and then 7,000 came to Bolivia, Venezuela, a few went to Uruguay. Y de hecho fueron a diferentes partes de Europa, salieron de Alemania a diferentes partes de Europa. Y aquí en Sudamérica, pues vemos que en Argentina llegaron unos 45,000, en Brasil 8,000, en Venezuela 600, en Bolivia 7,000. I remember I was a little boy, Yo recuerdo que era un niño, about 6 years old, tendría como unos 6 años, in Trinidad, the capital of the state of Beni. y yo estaba en Trinidad, la capital de Beni, del departamento de Beni. There was a German doctor who took care of patients, Y había un doctor alemán
que era el que cuidaba a los pacientes. I was only 6 years old, so I was playing outside. My mother was taking some patients for him to see. Y yo estaba jugando afuera, yo tenía 6 años, mi madre estaba ayudando a llevar a algunos pacientes para que él los viera. And I wandered into his bedroom. Y yo, jugando, me metí en su habitación de este doctor. My mother was looking for me everywhere, and finally I said, I'm in here. Y mi madre, pues, buscándome, y yo finalmente le dije que aquí estoy. So when my mother came into the bedroom to take me out, Así que cuando mi madre vino a la habitación para sacarme, she saw a big picture of the doctor ella vio una gran foto del doctor on the wall by his bed en una pared que estaba cerca de su cama with a Nazi sleeve on, con una banda nazi, in full Nazi uniform, en un uniforme nazi, saluting Hitler. saludando a Hitler. My mom said, we need to leave right away. Y mi madre dijo, nos vamos inmediatamente. Where to escape to? Ahora, ¿dónde escapar? Those who left Germany went to neighboring countries. Aquellos quienes salieron de Alemania fueron a naciones cercanas. But that didn't last very long, Pero eso no duró por mucho tiempo. because by 1942, Hitler occupied most of Europe. Porque para 1942 Hitler había ocupado la mayor parte de Europa. So they had to keep moving. They left for the Americas, North America, South America. Así que ellos continuaron en su búsqueda, fueron a Norteamérica, a Suramérica, a otros lugares. To the human eyes, it appeared that certainly Hitler was building a 1,000-year empire. Y de hecho, a los ojos humanos parecía realmente que Hitler estaba tratando de construir ese imperio de 1000 años. Now, Hitler was not a God-fearing man. Ahora, Hitler no era un hombre que temía a Dios. He did not know Él no sabía that in the book of Daniel, que en el libro de Daniel, chapter 2, capítulo 2, God had specifically stated that Rome was the last empire. Dios había específicamente establecido que Roma sería el último imperio. God had given Nebuchadnezzar a dream and interpreted it through Daniel. Dios le había dado un sueño a Nabucodonosor, el cual fue interpretado por Daniel. There was going to be the head of gold, Babylon, then Medo-Persia, Greece, Rome, and finally, after Rome, a divided Europe. Ahí vemos que en la imagen se representa una cabeza de oro, que sería Babilonia, luego vendría el imperio medo-persa, luego vendría Grecia, luego Roma, y finalmente el imperio romano sería dividido. That's the problem when world leaders do not consult God's word. They don't know what God has said, and it will stand. Y por eso este es el problema cuando los líderes del mundo no consultan a la palabra de Dios y son ignorantes de lo que Dios ha establecido, de lo que Él ha dicho. After Rome, there was going to be no more world empires. Así que después de Roma no habría otro imperio global. There was going to be a world divided by strong countries and weak countries all living together. Sino que habría un mundo dividido, algunos países más fuertes que otros, pero todos en división. That's sin the unión. world we live in today. Y ese es el mundo en el cual estamos Some viviendo countries hoy. are strong, some are weak. Algunos países son más fuertes, otros son más débiles. All living on the same planet at the same time. Todos viviendo en el mismo planeta al mismo tiempo. At the very end, during the days of these kings, these kingdoms, Y al final, en los días finales, al fin de los días de estos reyes, in our days, en nuestros días, God was going to set up a kingdom that would last forever. Dios establecerá un reino que permanecerá para siempre. All world kingdoms were going to be destroyed. Todos los reinos mundanales van a ser destruidos. If you look at that rock that's hitting the statue, it's a precious stone. Y si usted ve esa roca que golpea a la estatua, es una roca preciada, Made without hands. God made it. hecha sin manos, una piedra que Dios ha hecho. Something was going to happen in the days of these last kings Algo ocurriría en los días de estos reyes that would put an end to all world kingdoms. que pondrá el fin a todo gobierno terrenal. A people, Un pueblo. an anointed people, Un pueblo ungido. a sealed people, Un pueblo sellado. an untouchable people. Un pueblo intocable.
that we're going to finish the preaching of the gospel in all the world. que finalizará la predicación del Evangelio en todo el mundo. And through them, allow God to set up an eternal kingdom. Y a través de ellos le permite a Dios el establecimiento de un reino eterno. That's our day. Esos son nuestros días. That's going to happen in our lifetime. Eso va a ocurrir en nuestra generación. Hitler knew nothing about this. Hitler no sabía nada sobre esto. He would have known that the God of heaven was not going to let him build a 1,000-year kingdom. Ahora, él pudiera saber que Dios no le iba a permitir tener un reinado de 1000 años. But he came mighty close. Pero él estuvo bien cerca. His scientists were able to develop the V-2 rocket missile, de which they hecho, fired against London. Sus científicos pudieron desarrollar un cohete, un misil, el V2, que fue enviado a Londres. They were working very hard to develop the atomic bomb. Y ellos estuvieron trabajando muy duro para poder desarrollar la bomba atómica. The world will never know how close they came. They were months away from being able to fire the first atomic bomb. De hecho, el mundo ni siquiera sabe cuán cercano estuvieron de que esa bomba hubiese sido explotada. Estuvieron a pocos meses. If Hitler would have had several more months, Si a Hitler se le hubieran dado unos meses más, Europe would have exploded in atomic warfare. la Europa hubiese explotado en una guerra atómica. And Germany would have conquered. Y Alemania hubiese conquistado. The war would have ended very differently. Y el mundo hubiera terminado de una manera muy The diferente. entire future of Europe and the planet was hanging by its fingernails. Y así que todo el futuro de Europa y del mundo estaba colgado, agarrado de las uñas. Would Hitler accomplish his task, or would something stop him? ¿Será que Hitler seguiría y seguiría hasta cumplir su último propósito o algo lo detendría? The Allied forces, Las fuerzas aliadas, United States, England, and others, los Estados Unidos, Inglaterra y otros países, began an offensive to circle Germany and stop Hitler's advance. comenzaron un ataque de ofensiva, sitiando a Alemania y así rodeando a Hitler. The winter was very harsh, very cold. De hecho, el invierno era tan duro, tan frío. The soldiers had to live in frozen foxholes. Y los soldados tenían que vivir en huecos congelados. Hitler saw himself surrounded, Hitler, viéndose sitiado, ordered an extremely aggressive offensive to break through enemy lines. él ordena una ofensiva sumamente agresiva para poder romper ese sitiado. He put all his forces on breaking through northeast toward Belgium and out. Él colocó toda su fuerza, su agresión, para hacer un túnel de salida por Bélgica. But he might have made it. Y casi lo hubiera cumplido. But much of his forces he'd put on the Russian lines, and they were having a very, very harsh winter on the Russian lines. Pero las tropas, la mayoría de las tropas alemanas se encontraban del lado ruso. Y el invierno era sumamente cruel. So he didn't have very many forces. Así que no tenía un ejército numeroso. But he ordered them to break through the lines. Pero sin embargo, él ordenó a que ellos quebrantaran ese sitiado. And the Battle of the Bulge began. Y allí comienza la batalla de Bors. Forcing their way up through Belgium and out. Tratando de mover ese ejército alemán para tener salida a Bélgica y Holanda. If they were successful, Si Hitler hubiera tenido éxito, it would have kept Germany alive, and they would have captured needed supplies for the army. hubiera mantenido todavía con vida a Alemania en esa situación y ellos hubieran obtenido recursos que necesitaban. The German army, El ejército alemán, Wehrmacht, Wehrmacht, which means war maker, que significa hecho para la guerra, raced across the frozen ground with all their tanks. ellos se movieron a través de todo el frío
And the ground was frozen hard. Y de hecho, el suelo estaba totalmente congelado. And the tanks made tremendous headway, and the German army was making tremendous advances. Y el ejército alemán con sus tanques estaba haciendo un gran esfuerzo, un avance hacia su cometido. The Allied forces pulled back, Las fuerzas aliadas se retiran and Hitler was going through with his army. y Hitler estaba avanzando con su ejército. It did look like Germany was going to win. Y parecía Alemania. But suddenly, Pero repentinamente everything slowed down. todo empieza a perder The velocidad. tanks were not making headway anymore. Ya los tanques no podían avanzar. They quit advancing. Ellos podían hacerlo. No, they quit. Ellos de hecho renunciaron a seguir avanzando. The soldiers were on foot. They had no tanks. Y los soldados quedaron a pie, ya no tenían tanques. And the Allied forces were able to close the lines again. Y nuevamente las fuerzas aliadas pudieron cerrar franco. Germany was halted. Ahora Alemania estaba siendo asaltada. It was the last German offensive Esta era la última ofensiva of the Second World alemana War. de la Segunda Guerra Mundial. Hitler's empire El imperio de Hitler was not going to be a reality. no iba a ser una realidad. The question is, why did they stop? Y la pregunta es, ¿por qué pararon? Why didn't they continue going? ¿Por qué ellos no continuaron avanzando? The answer is, somebody who controls the weather changed the temperature 2 or 3 degrees. ¿Por qué? Bueno, alguien que controla el clima cambió la temperatura unos 2 o 3 grados. It went to 1 degree above freezing. La temperatura llegó a un solo grado por encima del nivel de congelamiento. And all the frozen ground turned to mud. Y todo aquel piso que estaba congelado And all se the hizo barro. the tanks stuck in the mud. Y los tanques se atascaron en el barro. Who controls the temperature? ¿Quién controla la temperatura? God. Dios. He moved the temperature slightly, and they Dios. made no headway, and the whole army was stopped. Dios movió la temperatura un poquito nada más y eso causó una gran desgracia. Through warming the temperature, God stopped the German army. Y Dios, al calentar un poquito la temperatura para el ejército alemán, On the Russian front, pero en el frente ruso, God kept the temperature down at Dios 20 to 30 below zero. Dios mantuvo la temperatura entre 20 y 30 grados bajo cero. That put a stop to the war there. Dios puso un alto a la guerra allí. By April 22 of 1945, Y el Hitler knew the war was lost. Y el 22 de abril de 1945, ya Hitler sabía que la guerra estaba He perdida. said, I have no more orders to give. I'm finished. Y él dijo, no tengo más ninguna otra orden que dar, esto se acabó. We are now entering the final war, Ahora nosotros estamos entrando en la guerra final, the final battle. esa batalla final. Battles of faith is about to prepare to begin. Y la batallas de fe que se está preparando para iniciar, And it is focused on preparations for that final battle. se va a estar concentrada en eso, en la preparación para la batalla final. But this battle is different. Ahora, esta batalla es distinta. This final battle is different than all the other battles that have been Esta fought. batalla final es diferente a cualquier otra batalla que se haya luchado antes. In this battle, the entire world would be divided into 2 groups. ¿Por qué? Porque en esta batalla el mundo entero va a estar dividido en 2 grupos. Satan is being allowed to do things that he has never been allowed to do before. A Satanás se le da permiso para hacer cosas que nunca había hecho antes. He's being allowed to control the weather. Por ejemplo, se le permite que controle el clima. God has controlled the weather up till now. Dios ha controlado el clima hasta ahora. But Satan is being allowed to bring famine and to bring what do you call it, dry weather?
droughts all over the world. Pero a Satanás se le permite traer hambrunas, traer sequías, And to bring floods in other places. para traer inundaciones en algunos To create lugares, earthquakes. crear To terremotos, create hurricanes. crear huracanes. He has never been allowed to do that before. A él no se le había permitido hacer esto antes. Satan is being allowed to have more and more freedom with his subjects. Those that reject God's love, Satan is being given total control of. Y Satanás tiene ahora más libertad sobre sus súbditos. Aquellos quienes rechazan el amor de Dios, sobre ellos él tiene control total. It's very dangerous today to play with sin. Y es muy peligroso hoy día el jugar con el pecado. You allow sin to control in your life, and you have Satan as a dictator. Si usted permite que el pecado controle su vida, usted entonces está permitiendo que Satanás sea un dictador. If you live in disobedience to God, Si usted vive en desobediencia a Dios, known disobedience, en una desobediencia consciente, you know what is right, but you do what is wrong. usted sabe lo que es correcto, pero hace lo You know malo. what God said, but you don't do what He said. Usted sabe lo que Dios quiere, pero usted hace lo que usted quiere. You will be given over to the control of Satan. Entonces, usted será dado al control de Satanás. The only protection we have as God's people La única protección que tenemos como pueblo de Dios is to live in submission and obedience to God's will es vivir en sumisión y obediencia a la palabra and de have an Dios. intimate daily relationship, Y tener una relación íntima diaria con Él. to ask for His protection, El pedir su to protección. live in His presence, El estar en su presencia. to walk surrounded by holy angels. El caminar rodeado de sus santos And like ángeles. Job, He will build protection around us. Y así como lo hizo con Job, Él va entonces a construir una cerca de protección a nuestro alrededor. Satan will be allowed to counterfeit even the coming of Jesus. Satanás va a tener incluso el permiso de mimificar aún la venida de Cristo. He will not be allowed to replicate how Jesus comes, Él no se le va a permitir el replicar cómo va a venir Jesús, but He will come and say that He is Jesus. pero Él va a venir y va a decir que Él es Jesús. As an angel of light, He will speak, He will look like, He will sound like Jesus. Como un ángel de luz, Él hablará, Él se verá y dirá que es Jesús. Satan can create pandemics, disease and death on one hand. Por un lado, Satanás puede crear pandemia, enfermedad y muerte. He can use food and water to poison people. Él puede utilizar el alimento, el agua para envenenar He a la will be gente. allowed to bring fire down from heaven in the presence of the people. A él se le permitirá incluso hacer caer fuego del cielo en presencia de la gente. Just like Elijah did. Solo, así como lo hizo Elías. But on one hand, He will be healing the people and speaking beautiful, merciful, loving words to everybody. Y por otro lado, él también va a estar sanando enfermos, va a hablar palabras hermosas y de consolación a otros. Jesus will come in the clouds of glory as lightning comes out of the east and shines even into the west. Así que bueno, Jesús vendrá en las nubes de los cielos. En las nubes de los cielos resplandeciendo desde el And oriente. Revelation 1:7 says that every eye will see Him. Y de hecho, Apocalipsis 1 dice que todo ojo lo verá. Satan will not come that way. Satanás no va a venir de esta forma. There is evidence, though, that he will come out of the west, not out of the east. Y de hecho, hay evidencia de que él va a venir del occidente, no del oriente. He will replicate much of what Jesus did, Él va a tratar de replicar mucho de lo que Jesús hizo. and he will present himself to the world as Jesus Y Christ. se presentará a sí mismo al mundo como Jesucristo. What will he look like? Ahora, ¿cómo lucirá él? Will he look different? ¿Será que él va a verse distinto Will he look strange? o extraño? No. No, This is what he's going to look like. así se va a ver. People who go to see him will know that is Jesus. La gente lo va a ver y va a pensar que es Jesús. A shining being that looks just like what they thought he looked like. Un ser glorioso, como ellos pensaban que debe mirarse. He will heal. Él va a sanar, He will encourage. él va a animar, He will act loving. él va a actuar amorosamente. But on the other hand, he is creating death and havoc everywhere in the world. Pero por otro lado, él está trayendo muerte y
terror a todo el mundo. It is an overwhelming delusion. People who go to see him will not believe their eyes, they will believe. De hecho, es una ilusión tan grande, es un engaño tan grande que la gente que lo mira ni siquiera va a creer lo que está viendo. When people watch movies, Ahora, cuando la gente ve las películas, mira una película, sometimes it is so touching that you cry. algunas veces hay películas que nos tocan tanto que uno llora. That was beautiful. Eso fue hermoso. That's a movie. Eso es una película. You haven't seen Lucifer yet. Usted todavía no ha visto a Lucifer. When he comes and acts like Jesus, Cuando él, you will believe if you go. cuando él venga y actúe como Jesús, usted va a creer si usted va. You say, I'm not going to go. I'm just going to watch it on TV. Y usted va a decir, no, pero yo no voy a ir, yo lo voy a ver en televisión. Most of the world will watch on TV. La mayoría de la gente lo va a ver en televisión. And demons will be surrounding them and touch their eyes. They won't believe what they see. Y de hecho los demonios van a estar a su alrededor. Él ni siquiera va a creer qué es lo que él está viendo. Everybody loves a loving God. Todo el mundo ama a un Dios amoroso. How will they know the difference? ¿Cómo van a saber la diferencia? Jesus warned us Jesús nos dio la advertencia in Matthew 24. en Mateo 24. If any man shall say unto you, Lo, here is a Christ, or there, do not believe it. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, ¿no le creáis? For there will be arise false Christs and false prophets, and they will show great signs and wonders, and if it were possible, they would deceive even the very elect. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Behold, Jesus says, I told you before. Ya os lo he dicho antes, dice Jesús. Wherefore, if they shall say unto you, Behold, he is in the desert, go not forth. Behold, he is in the secret chambers, believe it not. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no le creáis. For as the lightning cometh out of the east, and shines even unto the west, so shall the coming of the Son of Man be. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Jesus said, I told you before. Jesús ha dicho, os he dicho antes. What does he have to tell us more than that? ¿Por qué tiene que decirnos más que eso? Go not forth. No vayas, Believe it not. no le creas. Jesus did not say, don't watch it on TV. Jesús no dijo, no lo miren en televisión. They wouldn't even know what that word is in his day. En sus días ni siquiera sabrían quién es eso. What God wants us to do is to avoid contact with that being. Lo que Dios quiere decirnos es evita cualquier contacto con ese ser. Jesus always did the will of his Father. Jesús siempre ha hecho la voluntad de su Padre. Jesus never broke any of his commandments but fulfilled all the law. Jesús nunca quebró ninguno de esos mandamientos, Yet sino here que is Satan. cumplió toda la ley. Y sin embargo, aquí está Satanás. And Satan is acting like Jesus, Y Satanás actuando como Cristo, but pero he's breaking the law. quebrantando la ley. He's encouraging the change of the day of worship, which is the seventh day of the week in God's Ten Commandments. Él motiva lo que es el cambio de la ley de Dios en cuanto al día de oración, del séptimo día de reposo al primer día. Jesus would never do that. Jesús nunca haría eso. He never broke the Sabbath. Jesús nunca quebrantó He kept el all of the sábado. commandments. Él guardó todos los mandamientos. And yet this so-called Jesus who's healing everybody is saying, I changed the law and I encourage everybody to change their day of worship. Y ahora, que se hace según pasar por Jesús y que está sanando gente y demás, viene y dice, yo cambié la ley y ahora pueden adorar el primer día de la semana. From the seventh day of worship, like the law says, to the first day of worship, Sunday. Cambiando de la adoración, como dice la ley, del séptimo día de la semana al primer día de la semana. Here's this beautiful being condemning all of those that try to obey God and honor Y Him. aquí está ese ser maravilloso, hermoso, que está condenando a todos aquellos quienes tratan
de obedecer a Dios. This is the only evidence the world will have. Y esta es la única evidencia que el mundo va a tener. This shining being who Este- says he is Jesus Ser resplandeciente que dice ser Jesús, is speaking against God's law. hablando en contra de la ley de Dios. It cannot be Jesus. No puede ser Jesús. He did not come like Jesus. Él no vino como Jesús. He is breaking the law. Él está quebrantando la He is ley. speaking against those that honor God. Habla en contra de aquellos quienes honran a Dios. That is Satan, Ese es the Satanás, deceiver. el engañador. Those who watch him on TV will be deceived. Y aquellos quienes lo miren por televisión van a ser engañados. By disobeying Jesus' direct order to go not forth, they will not be protected by divine power. Y al desobedecer la orden directa de Jesús, no vayáis, no le creáis, van a ser entonces presa de ese poder. Are you trusting in human power today? ¿Será que usted confía en el poder humano hoy? Are you trusting human authority ¿Confía en autoridad humana above the Bible? por encima de la Biblia? If you make your decisions in life primarily based on what you hear from the pulpit, Si usted toma las decisiones en su vida primariamente por lo que usted escucha en el púlpito, without trusting and comparing with what God says, sin, digamos, comparar con lo que Dios ha dicho, if you are trusting your future salvation to what you are hearing from your religious leaders, si usted está confiando su futuro y su salvación de lo que usted escucha de sus líderes religiosos, everything will return to normal very shortly. todo va a regresar a la normalidad muy pronto. There is no need to live in a country. You can live in the cities. No hay necesidad de vivir en el campo, usted puede vivir en la ciudad. Relax and live normally. Jesus' coming is still a far way off. Relájese, cálmese, porque la venida de Jesús está bien en el futuro. We will tell you when it's necessary to prepare. Nosotros le diremos cuándo es necesario para que usted se prepare. If you do that, Ahora, si usted hace eso, you can know usted puede saber you will be lost. que usted va a perderse. You will be deceived. Usted va a ser engañado. You will put your trust in the false Christ when he comes. Usted va a poner igual su confianza en el falso Cristo cuando We venga. know God is in control. Nosotros sabemos que Dios está en control. He has always been in control. Siempre lo ha estado. Yes, Satan has certain rights and privileges. Satanás se le dan ciertos derechos y privilegios. Yes, there are people that God does not control because they choose to be under the control of God's enemies. Sí, hay gente que Dios no controla porque ellos eligen estar bajo el control del enemigo. But above all of the world affairs and wars and crises, Pero por encima de todos los asuntos mundiales, de todas las crisis, God knows the beginning from the end. Dios conoce el principio y el fin. Hasn't He always been faithful to you? ¿Será que Él no ha sido fiel siempre contigo? Look what Daniel was told. Mira lo que se le dice a Daniel. Daniel received the interpretation for the dream. Daniel recibe la interpretación del sueño. And Daniel answered and said, "Blessed be the name of God forever and ever, for wisdom and might are His." Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. He is the one that changes the times and the seasons. Él muda los tiempos y las edades. He removes kings. Quita reyes He sets up kings. y pone He reyes. gives wisdom unto the wise Da la sabiduría a los sabios and knowledge to them that are out of understanding. y la ciencia a los entendidos. He reveals the deep and secret things. Él revela lo profundo, lo escondido. He knows what's in the darkness, and light dwelleth in him. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Is God somebody you can trust? ¿Será que Dios es alguien a quien tú puedes Even if confiar? there's war, Aún en guerra, even if there's famine, aún en hambruna, even political strife, aún en luchas violence políticas, and distress. violencia, estrés. Can you trust God even in a pandemic? ¿Puedes aún confiar en Dios en una pandemia? Can you trust Him in life? ¿Puedes confiarlo en la vida? Can you trust Him in death? ¿Puedes confiarlo en la muerte? From the spirit of prophecy, we have a beautiful quote. Ahora, del espíritu de profecía tenemos una hermosa cita. God has a deep and earnest love for every member of the human family. Dios tiene un profundo y sincero amor por cada uno de cada uno de los miembros de la familia humana. Not one is forgotten, not one is left helpless and deceived to be overcome by the enemy. Ni uno es olvidado, ni uno es abandonado en debilidad y de engaño para ser vencido por el enemigo.
And if those who have enlisted in the army of Christ will put on the whole armor of God, Si todos los que han ingresado al ejército de Cristo se pondrían la armadura de Dios and wear it, para usarlo, they will be proof against all the assaults of the enemy. serán totalmente protegidos contra los ataques del enemigo. Those who really desire to be taught of God or to walk in His way have the sure promise Aquellos quienes realmente desean ser entrenados por Dios y caminar en sus caminos tienen la promesa segura that if they feel their lack of wisdom and ask of God, He will give to them liberally and upbraid not. que si sienten su necesidad de sabiduría y se lo piden a Dios, Él se los dará abundantemente y sin reproche. The apostle says, let him ask in faith, El apóstol nothing dice, wavering. pero pida con fe, no dudando nada. Our only protection during this difficult time Nuestra única protección en estos días and difíciles during the difficult days ahead, y en los tiempos difíciles que se están más adelante keep your eyes on Jesus and His Word. es mantener nuestros ojos en Cristo y en su palabra. Believe what He tells you and obey what He says. Cree en lo que Él ha dicho y obedezca lo que Él ha dicho. Not what man tells you, No lo que el hombre dice, what God tells you. lo que Dios le dice. How can we develop this trust? ¿Cómo nosotros podemos desarrollar esta confianza? By depending on Him today. ¿Cómo? Dependiendo de Él hoy. By learning to trust Him now. Aprendiendo a confiar en Él ahora. Trusting Him with our needs that we have today. Confiar en Él por nuestras necesidades que tenemos hoy. Ask Him. Pídele. Allow Him to have control of your life. Permítele que Él tenga control de tu vida. Allow Him to change your character. Permítele cambiar tu carácter. Eliminate worldliness. Eliminar la mundanalidad. Eliminate the love of the world. Eliminar el amor al mundo. He will do it for you. Él lo hará por ti. This is the very process that the 10 virgins, the 5 virgins of the 10, got oil in their lamps. Este es el mismo proceso por el cual esas 5 vírgenes de las 10, aquellas 5 vírgenes que tenían aceite en sus lámparas. If you don't do it today, Pero si usted no lo hace hoy, you will not be able to do it later. no lo vas a poder hacer más tarde. When the religious authorities tell you it's time to get ready, Cuando las autoridades religiosas te digan, es tiempo de it's prepararse, time to move out of the cities, es tiempo de salir de las ciudades, too late. es muy tarde. They will be lost and you will be lost with them. Ellos se van a perder y ustedes también. Con You ellos. have to obey today. Tenemos que obedecer hoy. You have to trust today. Tenemos que confiar hoy. And God will carry you through. Y Dios entonces lo sostendrá. He's a loving Heavenly Father. Él es un Padre amoroso celestial You can trust Him. y usted puede confiar en No él. matter what it is, No importa lo que venga, trust God anyway. confíe en Dios de cualquier forma. Whatever it is, Venga lo que venga, He will take care of you. Él lo sostendrá. God bless you. Que Dios lo bendiga.